Todos
qué tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor. Santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación. Fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Un saludo fraternal para cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas que me acompañan a través de esta programación, estudiando juntos la Biblia. Una vez más, le doy la bienvenida hoy día viernes, día de preparación. De antemano les extiendo un feliz y bendecido sábado. Me da mucho gusto nuevamente de poder encontrarme con cada uno de ustedes. Agradezco su fiel sintonía que cada semana nos apoyan a través de esta programación. Siempre les recordamos de compartir estos mensajes con personas que usted conoce. No se olvide darle un like a estos mensajes y pues de esa manera nuestra familia espiritual va a seguir creciendo cada día más y otras personas pueden beneficiarse con estos temas tan importantes que estamos abordando. Antes de entrar de lleno a la presentación de este estudio, como siempre voy a pedir la bendición de Dios a través de una palabra de oración. Oremos. Querido Padre Celestial, en esta hora le doy las gracias por el don de la vida. Nuevamente hoy día viernes, víspera de su santo día de reposo. Gracias por esta oportunidad tan maravillosa que usted nos da de poder estudiar su palabra en estos momentos a través de esta programación. Pedimos su bendición, que el Espíritu de Dios nos hable, abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría de lo alto y podamos comprender este mensaje tan importante que usted tiene para nosotros. Oramos también, Señor, oro por las personas que están viendo esta programación y también por aquellos que la han de ver en otra oportunidad. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, queridos hermanos y hermanas, una vez más le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por sintonizar esta programación. Hoy vamos a abordar un tema muy importante. Como ustedes saben, estamos ya en una serie nueva titulada Babilonia la Grande, y pues el tema de hoy es un tema muy importante. Recuerde que salimos siempre en vivo todos los viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, por 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel y El Fuerte Clamor, ambas en YouTube, y El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook. No se olvide de suscribirse a estas plataformas en YouTube. No se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. Y recuerden que estos programas van quedando grabados en estas plataformas. Tenemos una carpeta ahí preparada ya en nuestro canal local, El Heraldo del Tercer Ángel. Recuerde de entrar al encasillado que dice listas o playlist en inglés y busque todas esas carpetas, que hay más de 50 carpetas ya preparadas con diferentes temas proféticos, en fin, Daniel, Apocalipsis, temas del santuario, de la justificación por la fe, en fin, y también esta serie que estoy abordando en estas semanas. Vamos entonces a entrar de lleno para no tomar más tiempo. El tema de hoy es un tema muy interesante, muy importante. Espero de que estén atentos, de que tengan sus libretas, sus cuadernos a la mano y puedan apuntar todo estos textos bíblicos o estas declaraciones que leemos a través de esta programación. Como ustedes ven ahí, el título de la serie, repito, se llama Babilonia la Grande. Ese es el título de la serie. Entonces vamos a ver cuál es el tema de hoy. Es el vino de Babilonia, el tema número 3, titulado El bautismo infantil. Qué interesante este título. Vamos a ver de qué trata este estudio de hoy. La Gran Babilonia, el texto de introducción, como siempre el que hemos usado en los últimos 2 temas anteriores. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 5 nos dice: y en su frente un nombre escrito,
un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vamos entonces a la parte introductoria de este estudio de hoy. Voy poniendo estas notas ahí para que podamos ir entendiendo el contenido de este mensaje. El segundo sorbo del vino de la copa de Babilonia es el bautismo infantil. Los infantes que son bautizados dentro del catolicismo romano no saben lo que toma lugar durante esta ceremonia, ya que sus padres los llevan a la iglesia católica a ser bautizados a los pocos días de su nacimiento. O sea, son bebés prácticamente recién nacidos. Por eso es que ellos no saben lo que está tomando lugar en esos momentos. El engaño, la mentira y las falsas doctrinas sería una de las armas que Satanás trataría de usar por medio del poder papal en los últimos días para apartar a las almas de la verdad de la palabra de Dios y encaminarlas por el sendero del error. El apóstol Pablo, bajo inspiración divina, escribió lo siguiente. Vamos a ver qué escribió el apóstol Pablo. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos dice, pero el Espíritu, o sea el Espíritu Santo, está en mayúscula, esa palabra Espíritu. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea en los días finales, en esos tiempos que nos ha tocado vivir ya a nosotros hoy en esta época, dice que algunos apostatarán de la fe. O sea, cuando habla de la fe es la verdad bíblica, la verdad de las Sagradas Escrituras. Y la palabra apostatarán viene del verbo apostatar, que significa apartarse de la verdad. Dice que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores, de eso hablamos en el tema anterior, y a doctrinas de demonios. ¿Quién es el gran engañador? Sabemos que se llama la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, de acuerdo a Apocalipsis 12:9, que engaña al mundo entero. Así que muchas personas en el tiempo del fin van a tratar de enseñar falsas doctrinas y pues van a arrastrar a muchos, van a engañar a muchas personas tristemente. Por eso es que nosotros tenemos una guía infalible que se llama la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, aunque lo mencioné, pues lo leemos textualmente, que dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea, Satanás hará esto por medio de poderes religiosos enseñando error y mentira. De esa manera es que Satanás va a engañar al mundo entero, a través de diferentes poderes religiosos, iglesias apóstatas que enseñan el error y falsas doctrinas. Dice que engañará al mundo entero, o sea que esto va a ser un engaño prácticamente a nivel mundial. Y dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso es que tenemos que orar, por eso es que tenemos que escudriñar las escrituras día a día para no ser engañados por Satanás. Roma papal suprimió las escrituras durante la Edad Media. Esa imagen que ustedes ven ahí en pantalla es una imagen pues que está en los libros de la historia, donde en ese periodo profético de los 1260 años de supremacía papal, la Biblia prácticamente estaba suprimida completamente, y todas aquellas personas que se supiera que tuvieran un ejemplar de las escrituras, obviamente eran dignas de muerte. Pero como ustedes saben, Satanás quiso en esa época de supremacía papal, que hemos estudiado ya esas profecías anteriormente, hablando acerca del libro de Daniel, pues durante ese periodo profético de 1260 años, Satanás quiso prácticamente arrancar de las manos del ser humano la palabra de Dios, que sabemos que es la lámpara. Pero como no pudo, porque Dios no va a permitir que Satanás haga lo que Dios le ha dado al mundo, que es la palabra, los oráculos divinos, pues se ha encargado, por supuesto, a través de todas las generaciones, se ha encargado de introducir, de levantar sistemas religiosos y enseñar entonces el error, torciendo las escrituras. Roma papal, la maquinaria del engaño. Y hoy vamos entonces a tocar un tema bastante delicado,
Espero de que este tema pues no suene un poco fuerte en las mentes de algunas personas de la fe católica. Recuerden que esto lo hacemos con mucho amor. Por amor es que estamos presentando estos programas para que estas personas, amigos y amigas de la fe católica, puedan entender y puedan salir del error de estas doctrinas que no son bíblicas. Tanto los padres como el bebé recién nacido están cumpliendo un rito que no está apoyado por un escrito está. A continuación leeremos los pasos que se dan durante el bautismo infantil dentro del catolicismo romano. Citaremos un catecismo católico. Fíjense bien, estos son pasos que se dan nosotros, la mayoría de nosotros que nacimos dentro del catolicismo, por así decirlo, no nos recordamos de estos pasos porque éramos apenas bebés recién nacidos cuando nuestros padres nos llevaron a la iglesia para ser bautizados. Vamos a ver, ahí ustedes ven ahí la portada de ese catecismo completo de la religión católica por Joseph de Habre, edición 1924. Vamos a ver qué arroja este catecismo completo de la religión católica. Leamos por favor. ¿Qué nombre se le debe dar al bebé en el bautismo? El nombre de algún santo, en quien el niño pueda tener un intercesor ante Dios y un ejemplo a imitar. Voy a hacer un paréntesis, vamos a dejar la nota allí, por favor. Por eso es que hay ustedes muchas personas que tienen nombres raros y preguntan, y la gente a veces se preguntan, pero ¿cómo es posible que los padres le pusieron este nombre tan feo a este niño o a esta niña? Es simplemente por la costumbre que si ese niño era bautizado en el día de ese santo de la iglesia de Roma, ese era el nombre que muchos de estos padres adoptaban para ese bebé, bien sea varón o bien sea hembra. Entonces, en el nombre de ese santo eran bautizados estos niños y supuestamente para que pudieran tener un intercesor ante Dios. O sea, los santos son intercesores en el cielo. ¿Qué ustedes creen? Las otras ceremonias del bautismo también son muy antiguas y tienen todas un significado profundo. Estamos citando este catecismo de la Iglesia Católica. Número 1, el que va a bautizarse primero permanece fuera de la iglesia porque solo el bautismo le da entrada en ella. Número 2, el sacerdote sopla 3 veces en su rostro para significar la vida nueva y espiritual que recibe por la gracia del Espíritu Santo, supuestamente de acuerdo a Génesis 2:7 y Juan 20:22, o sea, sopla 3 veces sobre el rostro del bebé. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 2:5, porque el catecismo dice que se le daba el nombre de un santo a ese bebé para que fuese su intercesor por ese bebé en el cielo. Pero 1 Timoteo 2:5, ahora sí vamos a citar la escritura, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, o sea, un solo intercesor entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo hombre. O sea, no dice la Biblia, yo lo pongo entre corchetes para darle énfasis, no dice algún santo. O sea que lo que enseña el catecismo de la Iglesia Católica está en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Número 3, seguimos citando este catecismo. La señal de la cruz hecha en su frente, o sea, en la frente del bebé y en su pecho, indica que se está convirtiendo en propiedad de su Redentor crucificado, cuya doctrina debe llevar en su corazón y profesar abiertamente. Lo menos que sabe un bebé es que Cristo es el Salvador del mundo. Número 4, la sal bendita que se pone en su boca es emblema de la sabiduría cristiana y de preservación de la corrupción del pecado. Se le pone sal en la boca del bebé, si usted no lo sabía, en la ceremonia del bautismo infantil. Número 5, por los exorcismos que se repiten varias veces, se rompe el poder del diablo que tiene el imperio de la muerte, de acuerdo a Hebreos 2:14, en nombre de la Santísima Trinidad. Número 6, la colocación de la mano del sacerdote sobre la persona que va a ser bautizada significa la protección de Dios. Y la estola, yo pongo ahí entre corchetes para que usted sepa lo que es la estola. La estola es un ornamento sagrado que consiste en una banda de tela de 2 metros aproximadamente de largo y unos 7 centímetros de ancho con 3 cruces. O sea, se le pone esa estola al bebé cuando está siendo bautizado, puesta sobre él, y el ser conducido por ella a la iglesia
Es un signo del poder eclesiástico en virtud del cual el sacerdote lo admite en la iglesia. Número 7. El tocar con saliva los oídos y la nariz del bebé en imitación de nuestro Salvador, de acuerdo a Marcos 3:33, significa que por la gracia de este sacramento, sus sentidos espirituales se abren a la doctrina de Cristo. ¿Qué le parece a ustedes? Un bebé que no sabe lo que está sucediendo. Número 8. Después de haber renunciado al demonio y a todas sus obras, ¿puede saber un bebé que está renunciando al demonio en ese momento que está siendo bautizado a pocos días de haber nacido? Y a todas sus pompas, un bebé no sabe lo que es renunciar al pecado, por supuesto. Es ungido con óleo santo en el pecho y entre los hombros, porque como campeón de Cristo, ahora tiene que pelear varonilmente contra el demonio y el mundo. Número 9. Después del bautismo, se unge la coronilla con el crisma, o sea, aceite y bálsamo de un ungüento, para dar a entender que ahora es cristiano, es decir, ungido de Dios. Catecismo completo de la religión católica, páginas 255 y 256. ¿Qué les parece a ustedes esta enseñanza de la Iglesia de Roma? Contraria completamente a las Escrituras. Vamos a citar nuevamente este libro que lo citamos en el programa de la semana pasada, La fe de nuestros padres, escrito por el cardenal católico, por supuesto, James Gibbons, arzobispo de Baltimore, allí en Maryland, edición 1904. Vamos a ver qué dice este cardenal, o qué enseñó este cardenal, o qué escribió este cardenal en su libro. Dice: el pecado original es universal. Todo niño es, por lo tanto, contaminado en su nacimiento con la mancha de la desobediencia de Adán. Ahora bien, la Escritura dice que nada contaminado puede entrar en el reino de los cielos. Por tanto, el bautismo que lava el pecado original es tan esencial para el infante como para el hombre adulto, a fin de alcanzar el reino de los cielos. ¿Dónde dice eso en la palabra del Señor? La fe de nuestros padres, página 260. Esta doctrina del bautismo de infantes ha dado lugar, oigan bien, queridos hermanos y hermanas, a la invención del limbus infantium, o sea, el limbo de los infantes. La enseñanza papal sobre este tema no solo es cruel, sino que tergiversa el gran amor de Dios hacia los desamparados. Si hay algo en lo que Satanás se deleita, es una doctrina que presenta a Dios como indiferente, carente de amor en su trato con la familia humana. Así es que Satanás quiere pintar a Dios como un Dios malo, perverso, que se deleita en el sufrimiento humano. Y eso es lo que ha hecho tristemente Satanás a través del poder papal durante miles y miles de años. El limbus infantium es algo que teme toda madre católica romana que tiene un bebé no bautizado. Muchos se preguntan por qué la concienzuda madre católica romana apresura a su bebé recién nacido a la iglesia para que el sacerdote lo bautice. El siguiente extracto, oigan bien, mostrará que el papado en la quinta sesión del Concilio de Trento no solo reafirmó la doctrina del bautismo infantil, sino que anatematiza, o sea, maldecir a alguien o condenarlo, anatematiza a quienes niegan o tratan este rito a la ligera. O sea, los que niegan bautizar sus hijos recién nacidos o que tratan este rito a la ligera. O sea, lo voy a llevar a bautizar cuando yo quiera. Entonces dice este Concilio de Trento, sacó esa ley, pues en otras palabras, de que esos padres se convierten en anatemas prácticamente si descuidan este rito para sus hijos recién nacidos. Vamos a citar este libro que ustedes ven ahí en pantalla. Se llama La historia del romanismo, escrito por John Dowling. Vamos a ver qué arroja este libro. Tremendo libro, queridos hermanos. Este libro fue escrito en los años 1800. Específicamente esta edición es de 1845. Noten lo que este hombre escribió. El que afirme que los niños no han de ser contados entre los fieles por la recepción del bautismo, porque no creen realmente y por tanto que han de ser rebautizados cuando lleguen a los años de discreción o que no pueden personalmente creer, es mejor omitir su bautismo que ser bautizados solamente en la fe de la iglesia. Sea anatema.
La historia del romanismo, página 510. En otras palabras, lo que está diciendo este autor es que la postura de la Iglesia de Roma es que a todos aquellos que piensen que cuando sean grandes se tienen que volver a rebautizar, por así decirlo, o que tal vez deben de omitir su bautismo cuando eran bebés, sean anatemas. Cualquiera que afirme que los recién nacidos, sigue diciendo este autor, aunque nacidos de padres bautizados, no deben ser bautizados, etc., sea anatema. Cualquiera que niegue que la culpa del pecado original es perdonada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, otorgada en el bautismo, etc. Si alguno piensa diferente, sea anatema. La historia del romanismo, página 499. Interesantes declaraciones, ¿no les parece? Cuando uno está familiarizado con la creencia de que si un niño muriera antes del bautismo, sería consignado al limbo de los infantes, donde nunca vería la luz de Dios y por toda la eternidad sería excluido del cielo y de la asociación de los salvos, se puede entender fácilmente el por qué se toman medidas apresuradas para bautizar a un niño recién nacido. Porque esto es lo que temen todas las madres católicas prácticamente, que el niño muera antes de ser bautizado, y según la falsa enseñanza de la Iglesia de Roma, es que ese niño va a ir directamente al limbo, donde nunca va a haber jamás la luz de Dios y va a estar por toda la eternidad excluido del cielo. ¿Enseña la Biblia esta creencia que ustedes creen? Por supuesto que no. Volvamos de nuevo a citar La fe de nuestros padres por el cardenal James Gibbons. Vamos a ver qué escribió este señor. Es apropiado aquí declarar brevemente lo que la Iglesia, por supuesto está hablando de la Iglesia Católica, realmente enseña con respecto al estado futuro de los niños no bautizados. O sea, este señor confirma lo que enseñó, lo que mencionó este autor Dowling hablando del poder papal. Aunque la Iglesia, en obediencia a la palabra de Dios, ¿dónde lo dice en la palabra de Dios, cardenal Gibbons? Eso se lo inventó usted. Aunque la Iglesia, en obediencia a la palabra de Dios, declara que los infantes no bautizados están excluidos del reino de los cielos, yo quisiera que encontrar ese texto que me diga eso. No debe concluirse, por lo tanto, que están destinados al lugar de los réprobos. Ninguno está condenado a los tormentos de los condenados, sino los que merecen la venganza divina por sus pecados personales. La fe de nuestros padres, página 262. Ahora bien, sigue diciendo, entre la suprema bienaventuranza del cielo y los tormentos de los réprobos, hay un margen muy amplio. Todos admiten que la condición de los niños no bautizados es mejor que la inexistencia. ¿Qué les parece a ustedes? Por lo que se ha dicho, bien podéis juzgar cuán reprobable es la conducta de los padres católicos que descuidan el bautizar a sus hijos lo antes posible, arriesgando así sus propias almas, dice este cardenal, así como las almas de sus inocentes descendientes. Cuán diferente era la práctica de los primeros cristianos, quienes, como atestigua San Agustín, se apresuraban con sus recién nacidos a la pila bautismal para que no se les privara de la gracia de la regeneración. La fe de nuestros padres, página 262. Todas estas declaraciones que usted está leyendo conmigo, por supuesto, no están en la palabra de Dios, no están apoyadas por un escrito está. Vamos a leer esta nota. Imagínense que después de la inculcación de tal enseñanza por parte de una iglesia supuestamente que nunca erra, o sea que no comete errores, la afligida madre de un niño no bautizado sufre mucho mentalmente cuando piensa que no solo se verá privada de la compañía de su hijo en el más allá, sino también de que su pequeño nunca experimentará el dichoso disfrute del cielo. Vayamos a este diccionario católico. Diccionario católico, esta edición es muy interesante. Vamos a hacer mención a doctrina, disciplina, ritos, ceremonias, concilios y órdenes religiosas de la Iglesia Católica. Vamos a citar este diccionario, vamos a ver qué nos dice. Dice así: la gran mayoría de los teólogos, el maestro de las frases, San Buenaventura, Santo Tomás, Escoto
etc., enseñan que los niños que mueren en pecado original no sufren dolor de sentido, sino que simplemente son excluidos del cielo. Esta opinión no es una invención moderna, pues se encuentra en San Gregorio Nacianceno. ¿Se encuentra en quién? En San Gregorio Nacianceno. Ven estos nombres de estos santos, cuando un niño católico nace en el día de ese santo, y si es varón le ponen Nacianceno. No se sorprenda por eso. Pero dice que se encuentra en los escritos de San Gregorio Nacianceno. Pero yo pongo ahí entre corchetes, no en la Biblia, por supuesto, que es la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, luz a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Pero, ¿se afligen porque están excluidos del cielo?, pregunta él. Belarmino responde que sí. Santo Tomás responde que no. O sea, entre los supuestos padres de la iglesia de Roma, ellos mismos se contradicen. Las escrituras nunca se contradicen. Porque la pena del castigo está proporcionada a la culpa personal, que aquí no existe. Dice que no se entristecen porque no pueden ver a Dios, como no se entristece un pájaro porque no puede ser emperador o rey. Es más, se regocijan porque comparten la bondad de Dios y muchas perfecciones naturales. La opinión de Santo Tomás es la común en la iglesia. Sigue diciendo este diccionario. Se cree que los niños no bautizados en el limbo conocen y aman a Dios mediante el uso de sus poderes naturales y tienen una felicidad natural plena. Hermano, esto es un disparate. Esto es una locura. Yo no entiendo por qué muchas personas siguen engañadas en este tiempo del fin. Un diccionario católico, páginas 518 y 519. Tal como lo estudiamos en el tema de la semana pasada, ustedes recordarán, todos estos escritos por los supuestos padres de la iglesia están basados solo en la tradición, pero nunca en un así dice Jehová. La tradición ha hecho que millones de personas sinceras dentro del catolicismo, podríamos decir, se desvíen del camino de la verdad de las Escrituras. Es el propósito de estos estudios, de esta serie, llevarnos a la fuente de toda verdad, la palabra de Dios, para no seguir viviendo en el engaño. ¿Se debe bautizar a un niño al nacer? Usted buscará en vano en el libro de Dios un texto que enseñe el bautismo de infantes. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo nos dan instrucciones muy concretas con respecto al bautismo y menciona los pasos que debe dar una persona para recibir este sagrado rito. Pero antes de abordar ese punto, repasemos un poco el registro bíblico, por supuesto. El ejemplo de los padres de Jesús. Empecemos por ahí. Bueno, Jesús es presentado en el templo por sus padres. Oigan bien, no fue bautizado Jesús cuando era un bebé. Fue presentado en el templo porque ese es lo que Dios ordenó en su palabra, la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 21 y 22, ¿qué nos dice? Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Versículo 22 de Lucas 2, ¿qué nos dice? Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y yo pongo ahí entre corchetes, no para bautizarle. Jesús es bautizado siendo adulto, no un bebé. Vemos cuando Jesús es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Lo leemos en Lucas capítulo 3, versículos 21 al 23, que nos dicen: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y noten lo que dice el versículo 23, preste mucha atención al versículo 23 de Lucas 3. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, porque después de que Jesús es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista,
comienza su ministerio terrenal en esta tierra. Dice que Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. ¿Cuántos años entonces tenía Jesús cuando fue bautizado en el río Jordán? Tenía casi 30 años. No era un bebé, era ya un hombre adulto. Entonces Jesús nunca fue bautizado cuando sus padres lo llevaron al templo recién nacido. Fue presentado al Señor, porque ese era el mandato establecido por el Señor en su palabra. Las Escrituras nos enseñan que así como Jesús fue presentado en el templo por sus padres terrenales después de su nacimiento y no bautizado, de la misma manera los padres deberían presentar a sus niños al Señor, no bautizarlos. Al hacer esto, los padres están haciendo un pacto con Dios de que ese hijo o hija será dedicado o dedicada para el Señor. Ana, la madre del profeta Samuel, siguió fielmente el mandato de Dios y trajo al templo a su hijo recién nacido, o sea Samuel, para presentarlo a Jehová. Esto no solamente fue que se lo inventó José y María cuando trajeron a Jesús al templo allí en Jerusalén. No, esto ya era un mandato divino. Esto viene del Antiguo Testamento. Vamos a leer el relato. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 11, 24 y 28. Después de su tiempo libre, yo le exhorto que lea el capítulo 1 de Primera de Samuel, el capítulo completo. Dice así Primera de Samuel 1:11. E hizo voto diciendo, o sea, Ana hizo un voto. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, es el propósito de una madre israelita en ese tiempo, cuando tenía un hijo varón, era traerlo, ofrecerlo a Dios para dedicarlo para el servicio de Dios para toda la vida. Vamos al versículo 24 para ahorrar tiempo de 1 Samuel 1. ¿Qué nos dice? Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Versículo 28. Yo pues lo dedico también a Jehová, dijo Ana, refiriéndose a su hijo Samuel, todos los días que viva será de Jehová. Ahí podemos ver el ejemplo bíblico. Ana, al igual que María y José, dedicaron, o sea, presentaron a Jesús. Así también Ana trajo a su bebé, a Samuel, pequeñito, y lo presentó ante el Señor y lo dedicó al Señor. Y ese bebé llegó a ser el gran profeta Samuel. El bautismo de infantes no es bíblico, queridos hermanos y hermanas. ¿Por qué no es bíblico el bautismo de infantes? Un infante no puede arrepentirse del pecado ni comprende lo que es pecado, porque es totalmente incapaz de discernir entre el bien y el mal. Además, Jesús es nuestro ejemplo y autoridad en todo, especialmente en materia de doctrina. Cuando Él fue bautizado, tenía la edad suficiente para entender lo que estaba haciendo. Vamos a leerlo en la palabra del Señor. Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 15. ¿Qué nos dice? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Versículo 14. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y el versículo 15 concluye diciendo, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. O sea, Jesús sabía lo que él estaba haciendo y la decisión que estaba tomando en ocasión de su bautismo. El bautismo por aspersión, o sea, derramando agua sobre la cabeza de un bebé, no lo apoya la Biblia. Jesús, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, no fue bautizado por aspersión, sino por inmersión. Inmersión quiere decir ser sepultado en el agua. Leamos lo que dice la Escritura. Estamos citando Juan 3:23. ¿Qué dice? Juan bautizaba también en Enón, o sea, Juan el Bautista, junto a Salim,
porque había allí muchas aguas. ¿Qué había allí? Muchas aguas. Y venían y eran bautizados. Dice también Mateo capítulo 3, versículo 16. Presten atención a estos textos porque a veces los leemos y podemos tender a pasar por alto estos detalles. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Qué dice la Biblia? Jesús subió del agua. En otras palabras, cuando Jesús fue bautizado, fue sepultado su cuerpo completamente dentro del agua. La Escritura también habla de la experiencia de Felipe y el etíope, registrada en Hechos capítulo 8. ¿Recuerdan esa historia? Si usted nunca la ha leído, yo le exhorto a que lea Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8 en sus Biblias. Cuando Felipe le presentó el Evangelio de Jesucristo, el eunuco etíope decidió bautizarse. Leamos el relato bíblico, por favor. Hechos capítulo 8, versículo 35 al 38. Noten lo que dice. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, o sea, a ese etíope. Versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Oigan bien, llegaron tal vez a un riachuelo, a un lago. Y dice y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, o sea el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y termina el versículo 38 diciendo, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Oigan bien, ambos descendieron al agua, o sea, se entraron en el agua. Felipe y el eunuco y le bautizó. Maravillosas palabras. Ahí podemos dar testimonio con claridad, sin temor a equivocarnos, que la palabra de Dios apoya solo un bautismo. El bautismo por inmersión, no el bautismo por aspersión, que es igual al echarle agua a un bebé en la cabeza. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 5? Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántos bautismos hay? Uno solo. Yo pongo ahí entre corchetes el bautismo por inmersión, o sea, el ser uno sepultado en el agua, no el bautismo por aspersión. O sea, la Biblia aprueba solo un bautismo, no el bautismo de infantes. Ese bautismo no es bíblico y por lo tanto no es válido ante los ojos del Señor. Noten bien esa imagen que ustedes ven ahí en pantalla. Satanás es muy astuto, por supuesto, porque él conoce las escrituras y él quiere contradecir todo lo que dice la palabra de Dios. Imagen católica romana del bautismo de Jesús. ¿Qué les parece a ustedes? Este tipo de imágenes aparece en casi toda la literatura católica, desde libros, catecismos o estampas. Este tipo de imágenes quieren sembrar la falsa enseñanza de que Cristo fue bautizado por Juan el Bautista, derramándosele agua sobre su cabeza. ¿Qué les parece a ustedes? Satanás no se cruza de brazos, queridos hermanos y hermanas. El verdadero bautismo bíblico, ¿qué representa? Ustedes se preguntarán. Bueno, el apóstol Pedro en Pentecostés, ¿recuerdan cuando Pedro predicó ese mensaje poderoso en Pentecostés o después de que fue derramado el Espíritu Santo en ocasión del Pentecostés? Leamos por favor. En Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, Pedro les dijo, o sea, los judíos que escucharon ese maravilloso mensaje del apóstol Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una de las características o de las prácticamente de las condiciones que da la Biblia para que ustedes y yo obtengamos el perdón es arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlo. Primera de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Un bebé recién nacido no puede arrepentirse de sus pecados. Por lo tanto, para nosotros poder recibir el bautismo bíblico, lo primero que tenemos que hacer, el primer paso es arrepentirnos de nuestros pecados para que Dios perdone nuestros pecados. ¿Está entendiendo usted, querido hermano y hermana, ahora lo que significa el bautismo?
El arrepentimiento es igual a la confesión y el abandono del pecado, de acuerdo a Proverbios 28:13. ¿Qué dice Proverbios 28:13? Lo parafraseamos rapidito. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia, o sea que alcanzará el perdón. Un bebé no puede hacer eso. El arrepentirse es el primer paso que debe dar una persona que quiera entregar su vida a Jesús. Los pasos a dar de un pecador arrepentido son los siguientes. Requiere confesión, arrepentimiento y abandono de todos los pecados. Para que eso tome lugar, debe de haber un autoexamen de uno mismo. Y también requiere una conversión genuina, el aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso significa el abandono del pecado, el mundo y el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el verdadero bautismo bíblico. Los bebés no pueden distinguir lo que es pecado. Por lo tanto, no pueden tomar por sí mismos la decisión de bautizarse, que es una demostración pública de que se está renunciando a una vida de pecado. El verdadero bautismo bíblico que ustedes ven ahí en esa imagen nos enseña muchas verdades que necesitamos entender. Estas verdades son, número 1, la muerte, número 2, la sepultura y número 3, la resurrección de Cristo, significando la experiencia del nuevo nacimiento en la persona que es bautizada. O sea que el verdadero bautismo bíblico simboliza 3 cosas: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Cuando la persona, por eso es que el verdadero bautismo, como decía Pablo, un bautismo, el verdadero bautismo bíblico, la persona tiene que ser sumergida dentro del agua. Eso quiere decir que está muriendo a su vida antigua de pecado. Cuando esa persona sale del agua, está, ¿qué? Está resucitando a una nueva vida en Cristo Jesús. Y cuando esa persona es sumergida en el agua por el ministro que la está bautizando, esa persona está prácticamente sepultando su vida antigua de pecado. ¿Qué dice Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 5? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hace una pregunta que hace el apóstol. En ninguna manera, responde él, porque los que hemos muerto al pecado, oigan bien, morir, ser sepultados en esa tumba líquida, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, el bautismo bíblico representa básicamente lo que dice Pablo aquí en estos textos, una muerte y una sepultura a nuestra vida antigua de pecado. ¿Qué sigue diciendo? Porque somos sepultados. ¿Se dan cuenta lo que significa el bautismo? Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, o sea, resucitemos a una vida nueva en Cristo Jesús. Les hago una pregunta antes de leer el versículo 5. Vamos a dejar ahí el texto en pantalla. Cuando alguien es sepultado, ¿es porque está vivo o es porque está muerto? Por supuesto, porque ha muerto. Esa persona es llevada al cementerio y es sepultada. Entonces, cuando nosotros somos sepultados en esa tumba líquida, eso significa que estamos muriendo a nuestra vida antigua de pecado y de mundanalidad. Y cuando salimos de esa tumba líquida, estamos representando la resurrección de Cristo. Estamos resucitando a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cómo termina el texto de Romanos 6, versículo 5? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando somos plantados en la semejanza de su muerte, es cuando somos bautizados. Cuando el nuevo creyente desciende a la tumba líquida, es sepultado con Cristo por medio del bautismo. Y al salir, testifica que cree en la muerte, la sepultura y la resurrección del Hijo de Dios. La realización de este rito es un reconocimiento por parte del bautizado de que ha muerto al mundo y al pecado, y que su vida pasada ha quedado sepultada para siempre. Alabado sea el Señor.
Así como Cristo salió victorioso de la tumba, así el que recibe esta ordenanza sale victorioso de las aguas del bautismo sobre el enemigo. O sea, sale victorioso sobre Satanás. Y de ahora en adelante debe andar en perfecto acuerdo con la palabra de Dios y su ley. Es la Iglesia Católica Romana la que ha extendido a los hombres la copa de la cual ha brotado el bautismo de infantes a través de la aspersión o derramamiento de agua sobre la cabeza del bebé. El registro inspirado declara que los habitantes y los reyes de la tierra se han embriagado, se han emborrachado con el vino de su fornicación. O sea, ese vino está contenido con todas las falsas doctrinas que Roma le está haciendo beber al mundo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 17, versículo 2. Después de que el creyente se ha unido con Cristo en la semejanza de su muerte, sepultura y su resurrección, ¿qué deberá hacer ahora? Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4, ¿qué nos dice? Sí, pues habéis resucitado con Cristo por medio del bautismo, por eso yo lo agrego entre corchetes para que usted entienda. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por eso es que muchas personas no quieren dar ese paso todavía. ¿Por qué? Porque todavía aman las cosas de esta tierra, de este mundo. Versículo 3. Porque habéis muerto, o sea, al pecado y al mundo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto es una experiencia maravillosa. Cuando Cristo, dice el versículo 4 de Colosenses 3, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué hermosas palabras, queridos hermanos. Y estas palabras tan hermosas contenidas en Colosenses 3 del 1 al 4, solo lo pueden experimentar aquellas personas que han pasado ya por la experiencia del verdadero bautismo. Segunda de Corintios 5, 17, que dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque ha resucitado en una nueva vida en Cristo Jesús a través de la experiencia del bautismo. Las cosas viejas pasaron, esa vida antigua de pecado, de maldad, de transgresión, de iniquidad, ya pasó. He aquí, todas son hechas nuevas. Alabado sea el Señor. Qué maravilloso es la vida del cristiano. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Pablo abundó mucho en cuanto al bautismo y en cuanto a al nuevo nacimiento. ¿Qué dice Filipenses 3:10? A fin de conocerle y el poder de su resurrección por medio del bautismo, por supuesto, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. En otras palabras, cuando ustedes y yo nos bautizamos, no crean que ahí termina todo. Es cierto, comenzamos una nueva vida en Cristo Jesús, una experiencia nueva como hijos e hijas de Dios. Pero recuerden, el paquete es un paquete completo. De acuerdo a Filipenses 3:10, tenemos también que participar de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque ese enemigo que nos mantuvo cautivos en el pecado por tantos años está airado ahora contra nosotros. Porque tomamos la decisión de abandonar el pecado en nuestras vidas y unirnos a Cristo Jesús a través del bautismo. Entonces Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados. Satanás va a levantar inmediatamente una campaña en contra suya y en contra mía para tratar de hacernos caer y para que nosotros nuevamente volvamos de nuevo al mundo, al pecado y a esa vida pasada. Por eso se desarrolla una guerra abierta en contra suya y mía. Pero usted no tiene que temer. Usted no tiene que ponerse nervioso o nerviosa. ¿Saben por qué? Porque cuando usted y yo somos bautizados, nos unimos a Cristo Jesús. Es igual que cuando un hombre y una mujer se casan. Dice la Biblia que llegan a los dos a ser una sola carne. O sea que la vida de Cristo comienza a vivir en ti y en mí. Y Cristo nos da el poder para vencer los ataques de Satanás. Ya usted y yo no estamos solos. Por eso Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que tener a Jesús morando en nuestros corazones y hacemos de Él, de esa unión espiritual con Cristo cuando decidimos bautizarnos y pertenecer solo a Jesús. Cristo va a morar en tu vida y en mi vida, en tu corazón y en mi corazón a través del poder del Espíritu Santo. Y solo Jesús, morando en tu vida diariamente, nos dará el poder para
contrarrestar los ataques de Satanás. Vamos a ver qué escribió esta gran escritora inspirada, Elena G. de White. Ella escribió lo siguiente, presten mucha atención a este hermoso pensamiento que ella escribió. Dice, siempre que el hombre procure ponerse en armonía con Dios, sabrá que la afrenta de la cruz no ha cesado, o sea, no ha terminado. Principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, todos, oigan bien, se alistan contra los que consienten en obedecer la ley del cielo. Hermanos y hermanas, esto es una batalla, esto es una guerra. Ustedes creen que ya termina cuando usted y yo somos bautizados. Al contrario, ahí es donde comienza la guerra. Pero noten cómo dice la segunda parte de esta hermosa declaración. Por eso, en vez de producirse pesar, en vez de desanimarnos, en vez de apesumbrarnos, la persecución debe llenar de alegría a los discípulos de Cristo. ¿Cómo es posible eso? Dirá usted. Pero noten cómo termina la declaración. Porque es prueba de que siguen los pasos de su maestro. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 28 y página 29. Qué hermosa declaración. O sea que cuando tú y yo estamos pasando por pruebas y por persecuciones del enemigo, es un indicio de que tú y yo estamos viviendo una vida de obediencia a Dios. Alabado sea el Señor. Porque Satanás no va a perseguir a alguien que está en su bando, en su ejército, porque le pertenece a él. Satanás va a contrarrestar, contraatacar a aquellos que están viviendo una vida de obediencia. O sea, la mayor demostración de que tú y yo estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios es cuando estamos pasando por pruebas, tribulaciones y persecución. ¿Estás entendiendo, querido hermano y hermana? La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. ¿Cuál es el llamado que nos hace Cristo a través de este estudio de hoy? Vamos a ver qué es el llamado que Jesús nos hace. Hechos capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Ese le dice a Ananías, le dice a Pablo. Pero también nos dice Jesús a cada uno de nosotros hoy. ¿Por qué te detienes? ¿Qué impide? Levántate y ¿qué? Bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué está deteniendo, querido hermano y hermana que me escuchas en esta hora? Que tú bajes a las aguas del bautismo. ¿Algún pecado todavía? ¿Algún placer mundanal? ¿Algo del mundo que todavía te atrae y que te tiene todavía esclavizado o esclavizada? Cristo tiene el poder para liberarte. Jesús dijo, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y este es el llamado que Jesús nos hace en esta hora. Tal vez usted, hermano y hermana que me escucha, que tal vez no ha pasado por la experiencia del bautismo, del verdadero bautismo bíblico, el bautismo por inmersión. Si no ha pasado por esta experiencia, Jesús te dice a ti en esta hora, ¿por qué te detienes? ¿Por qué dilatas dar ese paso de entregar y sellar tu vida con Cristo Jesús? Dice, levántate y bautízate. No porque te lo pide la iglesia, no porque te lo pide el pastor de la iglesia, es porque te lo pide el Señor Jesús a través de este mensaje en esta hora. Si Dios me da el don de la vida, la próxima semana continuaremos descubriendo la calidad de vino que Babilonia le está dando a beber a todo el mundo por medio del engaño y el rechazo a la palabra de Dios. Así que, hermano, le exhorto de que pueda seguir escuchando estos mensajes, si Dios me da el don de la vida, el próximo viernes a la misma hora. Jesús todavía intercede por ti y por mí en el santuario celestial. Muy pronto esa gracia, esa misericordia se cerrará para siempre. Por eso Jesús nos hace un llamado. Te hace un llamado a ti, me hace un llamado a mí a través de este programa, para que entreguemos completamente nuestra vida a Él antes de que ese tiempo de gracia se cierre en las mansiones celestiales. Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. El estudio diario de la palabra de Dios nos va a proteger contra los engaños que Roma se ha encargado de darle a beber al mundo. Parte de esos engaños lo hemos estudiado en esta hora, el bautismo infantil, o sea, el bautismo de infantes.
Todo esto que enseña Roma no es bíblico. Por eso es que tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que dejarnos guiar por un escrito está. No por la tradición de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, no. Tú y yo tenemos que ser guiados por un escrito está, la palabra del Señor. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermoso versículo, Juan capítulo 1, versículo 29. Jesús quiere quitarte el pecado de tu vida, quiere remover cualquier vestigio de pecado, de mundanalidad, y quiere que tú entregues tu corazón a Él completamente. Jesús dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús sigue llamándote, sigue apelando a tu corazón a través de estos programas cada viernes. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, la puerta de su corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, Jesús quiere morar en tu vida de ahora en adelante. ¿Le dejarás entrar, querido hermano y hermana que me escuchas? Jesús toca la puerta de tu corazón y mi corazón. Hay unos que todavía no quieren abrirle esa puerta a Jesús porque aman el mundo, aman todavía las cosas de este mundo. Pero ¿cómo es posible cambiar tu salvación o mi salvación por un placer mundanal? Algo que yo no lo puedo concebir en mi mente. ¿Qué cosa en este mundo sea mejor o más atractiva que nuestra salvación y el galardón de la vida eterna? Jesús te hace un llamado hoy a través de este programa. Jesús todavía sigue intercediendo por ti y por mí en el santuario celestial. ¿Cuánto tiempo más estará Jesús allí? No lo sabemos, pero sabemos que falta poco tiempo, porque las señales de los tiempos nos dicen que Cristo está a las puertas. Así que, hermanos y hermanas, y otra cosa, no solo porque las señales nos dicen que Jesús está a las puertas, yo no puedo garantizar que mañana voy a ver la luz del sol, que mañana voy a ver un día nuevo, porque solo el Señor lo sabe. Así que el día de salvación, como dice la palabra de Dios, es ahora, no mañana, no la semana que viene, no el mes que viene. No sigamos posponiendo nuestra salvación, no sigas posponiendo ese paso tan maravilloso en la vida de un cristiano, el bautismo, la entrega completa a Dios de tu vida y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Termino con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, en esta hora le doy las gracias nuevamente por darme la oportunidad o haberme dado la oportunidad de haber presentado este mensaje de hoy. Espero de que este mensaje sea de gran bendición para las personas que lo escucharon, especialmente por nuestros amigos y amigas de la fe católica. Ayúdalos para que ellos puedan discernir la verdad, puedan entender la verdad a través de su palabra y no sigan, Señor, creyendo en doctrinas falsas o en tradiciones de los hombres. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan capítulo 8, versículo 32. Ayúdanos a conocer esta gran verdad, a ser libres de todas estas falsas doctrinas, todas estas falsas enseñanzas que nos inculcaron tal vez por ignorancia, nuestros padres, nuestros abuelos, en fin. Pero hoy tenemos este maravilloso libro, esta lámpara maravillosa que es su palabra. Ayúdanos, Señor, a depender de ella, a estudiarla, a escudriñarla y a vivir de acuerdo a su voluntad. Pido, Señor, una bendición por aquellos hermanos y hermanas que escucharon este programa de hoy. Aquellos que no han tomado la decisión todavía de entregar sus vidas a Jesús a través del bautismo. Permita, Señor, que no sigan posponiendo ese maravilloso paso que cada uno de nosotros debemos de dar para unirnos finalmente y sellar nuestras vidas con Cristo Jesús. No con una iglesia, sino con Cristo Jesús. Gracias por escucharnos en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Queridos hermanos y hermanas, me da mucha alegría y mucho gozo de poder haberme dirigido a cada uno de ustedes y agradezco su participación, su fiel sintonía. Recuerde de darle un like a este programa. Recuerde, por favor, de compartir este mensaje que usted acaba de escuchar en esta hora. Recuerde que estos programas salen por estas tres plataformas: El Heraldo, El Tercer Ángel, El Fuerte Clamor en YouTube,
y el Heraldo del Tercer Ángel en Facebook. No se olvide de compartir estos programas para que otras personas que no conocen estas grandes verdades también se puedan beneficiar con ellas. Mañana sábado, lamentablemente no podremos transmitir desde nuestra iglesia local. Tuvimos un pequeño problema, así que vamos a transmitir en vivo a partir de las 11 de la mañana de aquí de nuestros estudios de grabación. Así que esté pendiente de la programación. Mañana a partir de las 11 de la mañana estaremos transmitiendo nuestro mensaje con el favor del Señor. Mis hermanos y hermanas, me resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Dios les bendiga grande y poderosamente.